eras un vendedor exitoso, te iba bien. ¿Cuánto llegó a ganar Ignacio Ruiz en ese tiempo? Yo siempre invito a la gente que gana plata, gástense la plata. Siempre. Pero nosotros nos profesionalizamos en cómo decirlo. Yo creo que el decir es el 20%, el cómo lo dices es el 80%. Como han dicho algunos, le tengo pánico al hate. ¿Cómo responderías tú al hate? En la agencia de marketing, amamos los hate. Los amamos, güey. ¿Y por qué los amamos? Porque te implica en la interacción en las redes sociales. No, el hate es tu cliente más fiel. Entender de que nunca es tarde para poder desarrollar desafíos personales. Los médicos como tal tienen algo que no tienen los empresarios como tal, que es la perfección. No pueden equivocarse, pues. Café con tu doctor. Bienvenidos a un capítulo nuevo del podcast Café con tu doctor. Hoy les traigo un invitado de lujo, alguien muy importante para mí porque me ayudó en mi carrera personal, profesional y para el desarrollo de mi marca personal. Les presento a un gran invitado, una gran persona, un gran padre, un gran amigo, emprendedor y empresario. Con ustedes, Ignacio Ruiz. Ignacio, bienvenido. Oye, yo estoy contento en estar acá. La verdad que yo, a pesar de estar involucrado en el mundo más B2C, B2B, en base a mi negocio, este es mi segundo podcast de la vida. Yo no soy muy amigo de los podcasts, esa es la verdad. Básicamente porque creo que hay que ir innovando un poquito. Yo ya hice mi primer podcast que, bueno, ahí contaremos más adelante, que me fue bastante bien por un lado. Y esto me pareció interesante porque encontré que hay un contenido de valor profundo que quizás no tiende a masa, pero sí atiende a cierto público objetivo que te permite profundizar y de alguna manera también entender de que nunca es tarde para poder desarrollar desafíos personales. ¿Cachai? Y yo básicamente estudié tu podcast y aparte de tratar de ser lo más digno posible en esta asistencia hoy día acá, de ser lo más sincero, honesto, sensato, vamos a hacer lo mejor. Muchas gracias. Dispuesto a todo tipo de preguntas. Gracias, Ignacio. Café con tu doctor. Café con tu doctor. Versión verde y versión morado. Amigo, hay un aspecto de tu vida personal, tú tienes una historia de vida muy interesante, no solamente desde el punto de vista profesional, sino desde el punto de vista personal. Entiendo que en algún momento fuiste muy exitoso en tu vida empresarial y pudiendo quedarte en ese estatus, Sí. tú decidiste emprender una nueva ruta que tuvo sus altos y bajos, Sí. pero en algún momento resurgiste con una marca personal poderosa. Y creo que esa historia de vida es digna de que nos hagas un resumen Sí. para que la audiencia nuestra te conozca un poco más y convénsanos un poco sobre eso. Sí, mira, a ver, tú le diste al clavo. Yo creo que hay ciertas frases que uno va poniéndose más viejo también y uno va como generando resúmenes importantes de toda la historia completa. Yo creo que traté de forjar un poco el camino hacia la felicidad, aunque sea un poco cliché. Considero que una persona a medida que va pasando los años tiene que encontrar el mínimo esfuerzo posible a hacer las cosas para rentabilizarlo de mejor manera. Y en base a eso lo podemos encontrar eso en base a los negocios, en base a las oportunidades que te puedan encontrar para poder adquirir ingresos. Pero en el caso mío, yo veía que había mucha competencia, mucha presión, muchos desafíos de cara hacia alguien que yo no era el dueño del negocio propiamente tal. Sin perjuicio de eso, yo dije, tengo que hacer mi propio camino. La verdad que es el camino más difícil de mi vida. Pero es un esfuerzo distinto, porque lo sigues de alguna manera con cariño, con amor, te levantas temprano bien, qué rico sentirse que no te levantes los días lunes con el apretón de guata, decir, tenemos que ir a trabajar, que mi jefe, poder tener el tiempo suficiente para darle tiempo de calidad a tus hijos, por supuesto a tu señora, y también, y otro punto importante, que te abre un camino completamente sin fin, para poder adquirir un montón de recursos, no solamente a nivel cognitivo, sino también a nivel de redes. Cuando tú eres una persona independiente y te decidís tomar un camino solo contra toda adversidad, claramente eso hace que te lleguen las oportunidades por creces, en este caso. Y en el caso mío, yo que partí siendo empleado de muy chico, en este caso donde no tuve la oportunidad, en este caso como los jóvenes hoy en día, de poder como entrar a una universidad, ¿cierto? Un colegio bien desarrollado, no sé cómo se puede decir, pero finalmente no tuve eso. Mi tema era la paga y el sombrero. Ir a trabajar de chico, era como un inmigrante. Así partí yo en mi propio país, realmente, siendo una persona que encontró el esfuerzo sobre un trabajo y comencé a crecer en una compañía importante en el país y llegué a ser ya gerente a nivel de división
de una inmobiliaria grande en el país y eso hizo que de alguna manera conociera redes de contacto, que a la vez entendiera, dije, ¿por qué? Si yo, ¿por qué los dueños, por qué no yo? Y en ese contexto yo dije, ok, llegó el momento y ahí renuncié y comencé mi vida. Mira, me carga la palabra emprendedor. La palabra emprendedor, la verdad que, no, quizás me van a crucificar, no tengo idea, po, pero finalmente la palabra emprendedor es como chiquitito, como el típico chileno, Sí. como que la cucharita, que piquitito, que todo es chiquitito. Y yo encuentro que emprendedor es como encontrar una justificación de una wea que no te resulte. De algo así como, chuta, no me resultó. Ah, que es emprendedor. No, no, yo soy empresario. Así de simple, y el empresario no tiene que ver con que tenga plata, no tenga plata, o finalmente tenga posibilidad o tenga posibilidad, ¿no? Y tampoco tiene que ir con el mente tiburón, sino finalmente me siento empresario porque yo quiero contribuir finalmente a una sociedad netamente que yo, bajo mi punto de vista, necesita gente auténtica, gente honesta y gente que dé oportunidades. Y en base a eso mismo no necesariamente tenéis que tener una empresa para ser empresario. Ser empresario tiene que ver con el desarrollo, tiene que ver con lo que tú puedes contribuir emocionalmente a las personas, Al impacto que puedas generar en por supuesto, y eso no es inmediato. ¿Ah? Y el camino que yo vi es un camino un poquito más invisible, dado que si bien estoy hoy día involucrado en muchos mercados, pero más allá de eso, trato de construir contra las personas, que eso tiene mucho más impacto. Trabajar con la gente, con las personas, que vamos a profundizar más sobre eso más adelante, lo más probable, en base a cómo apoyarlas y cómo ayudarlas para que saquen lo mejor de sí, pues. Si esto tiene que ver con el entrenamiento mental muchas veces. Hay una pregunta que te quiero decir y yo creo que ya lo has dicho en otras ocasiones, me carga a mí un poco igual hablar de dinero, pero te voy a preguntar, ¿cuánto llegaste tú a ganar? Eras un vendedor exitoso Sí, en una inmobiliaria que está en pleno auge y que y te iba bien. sí. ¿Cuánto llegó a ganar Ignacio Ruiz en ese tiempo? Como vendedor, yo te diría como 12 millones, como vendedor, ¿ya? Pero ya cuando empecé a tomar cargos más directivos de gerentes, ya empecé a ganar más. O sea, yo creo que mi sueldo más importante que tuve yo durante mucho tiempo fueron entre los 18 y 25 millones de variables, en este caso. O sea, quedándome al bolsillo, descontando dividendos, arriendo, pega, porque finalmente era 25 pagos que yo generaba y de ahí me di cuenta también el nivel de impuestos que uno paga. Mi pregunta es, Ignacio, básicamente porque ¿qué hace una persona con la vida resuelta, con ese nivel de ingresos, que tiene calidad de vida, familia, tiene tus cosas, tus casas, tu auto? ¿Por qué en algún momento decides exponerte a las redes sociales Sí. si tú estabas bien? A ver, lo primero es que yo creo que hay que separar. Yo creo que ahí yo juego un poco en contra y ahí yo finalmente ahí trato de no hacer que mi hijo replique mi camino un poco. Si yo lo más probable hubiera tenido una preparación académica ad hoc conforme a mi evolución profesional en ese momento, ganando casi 25 millones de pesos, no hubiera sido tan derrochador de dinero lo más probable. ¿Ah? Yo siempre invito a la gente que gana plata, gástense la plata. Siempre. Tenéis que gastarte la plata, tenéis que comprarte el autorrico, tenéis que comprarte tu reloj, tenéis que irte al mejor restaurante caro. O sea, mata todos los fetiches económicos que tengas. Trata de hacerlo lo más joven posible, dado que cuando empezáis a crecer y empezáis a tener mayores compromisos a nivel social, profesional, ¿cierto? Ya no podéis darte esos lujos porque la sociedad como tal, y la chilena principalmente, que es una sociedad muy chaquetera, te estigma como tal. Cuando tenéis plata, la gente lo primero que piensa es narco. Es una persona que anda generando malos pasos. ¿Cómo va a ganar tanto dinero? ¿Pero cómo? Y es algo muy chileno, güey. Yo tengo la oportunidad de viajar a otros países, de conversar con otros empresarios que, mira, de todo, yo te diría que básicamente más de 10 países, yo creo que Chile gana el rey del chaqueteo. Y eso hace de que el mismo chileno como tal anda haciendo las cosas contigo. Tenéis que esconder el reloj caro, tenéis que esconder tu auto en una bodega que no te vea la gente andando en el auto, tenéis que sacar los días domingos en la mañana. Si queréis ver al weón que se pega, si queréis ver al weón con plata, tenéis que pararte el chipureo el domingo en la mañana a ver todos los autos como salen en la mañana con todos estos compadres, que, los doctores, los ingenieros eléctricos, y todas estas personas finalmente que andan siempre como menos más. Bajo ¿Ah? perfil. Y yo creo que la sociedad como tal te empuja a ocultar las cosas. Y me pasó muchos años. ¿Ah? Yo, en mi caso personal, y para ir un poco más respondiendo a tu pregunta, yo finalmente lo que venía de una empresa muy conservadora, es conservadora, una empresa a nivel de banco, a nivel nacional e internacional, donde si tú tenías un auto caro, era como, oh, tenía un auto caro, pero ¿cómo? No, tenías que andar con tu techo en vago, tenías que andar con tu auto usado del año 90, porque todo era bajo perfil. Esa era una vida que a mí no me gustaba como tal, nunca. Yo, básicamente, lo que hice fue elegir entre, ok, ¿qué quiero hacer en mi vida?
quiero vivir una vida que no me gusta, que era ganar dinero finalmente y no vivirlo como yo quería ganar dinero, o dejar de ganar para poder finalmente en mediano y largo plazo ganar mucho más, que ya tomé mi propio camino y empezar a generar mis propias acciones para tener mis propios recursos. Y eso todavía no lo logro como tal. Llevo principalmente, te diría, 5, 6 años ya, como mi camino así independiente duro, pero estamos en eso. Sí debo decir que gano más, pero tengo más responsabilidad a nivel empresarial, por supuesto. Claro. ¿Cachai? Entonces, pero más allá de eso, es difícil poder como responder tu pregunta, lo que trato de decirte, de cómo enfrentar una situación cuando uno gana plata, porque todos los seres humanos somos distintos. Totalmente. Hay un paradigma y quiero que me comentes qué tú piensas al respecto. Algunas personas piensan que exponerse en redes sociales significa quiero clientes, quiero negocios, quiero atraer dinero, en definitiva. ¿Qué tú crees de eso? ¿Qué crees de la otra parte, Sí. de la persona que decide de alguna manera ayudar a una comunidad específica? Por ejemplo, yo como médico estaba bien en una consulta, haciendo turnos en un hospital, pero decidí en algún momento trascender a eso, Sí. porque entendí que en algún momento yo ayudaba en una consulta así, me colapsaba 30, 40 personas al día. Pero, ¿qué tal si yo hacía un video educando sobre un tema en específico y poder impactar 10.000, 5.000 o el video que le comenté que superó los 7 millones de reproducciones? Claro. Entonces, ahí está la cosa como el dinero, los clientes, Sí. es una consecuencia de. Sí. Entonces todo va un poco dirigido al enfoque que tú le das. Por eso es un poco lo que te pasó, lo que yo te vi, que te conozco de cerca, cómo tú pudiste haberte quedado tranquilo, pero tú decidiste generar un impacto en cierto grupo de personas con ciertas necesidades. Sí, ahora, yo siempre he pensado lo siguiente, tienes mucha razón en esta decisión de exponerse como tal. Yo creo que, mira, yo hace poquito en mis redes sociales subí un video que básicamente traté de hacer algo súper simple, yo tenía un video que fue muy poco visto, pero era un video muy real, que tiene que ver con el precio de la exposición como tal. Mm. Yo creo que hoy día, insisto, Chile tiene una posibilidad infinita de poder progresar en el marketing en todo aspecto. Pero hay un concepto el cual ya mutó. El concepto de la humanización, que es lo que tú estás comentando, que es como yo hago de que mi audiencia genere conexión de manera inmediata con alguien que no conoce, el cual diga, wow, ¿sabéis que me interesa? Lo sigo. Eso nosotros le llamamos durante muchos años humanización. ¿Ah? Humanización de cómo hago de que no solamente sea un logo, sino también tenga colores el logo. El cual tu taza, por ejemplo, tiene un color azul con negro, mi taza tiene un café, perdón, un negro con un verde, sin perjuicio que el fondo es café con tu doctor. Humanizaste, de alguna manera, una situación de tomando un café conversando con tu doctor. Algo que nosotros durante toda la vida siempre nos hemos sentido protegidos por el doctor. Si finalmente siempre queríamos salir con el escribir en la cara. Ya, a lo que voy. Yo en mi caso, cuando trato de poder como exponerme en redes sociales, yo siempre trato de mostrar algo que tiene que ver con la autenticidad. Poca edición, tratar de decir lo que uno siente, porque donde más está la reacción positiva de cara a las redes sociales tiene que ver precisamente con ser honesto y sincero y menos edición posible. Cuando tú haces algo directo, concreto, claro, automáticamente te ganas la atención de la gente como tal. Y eso lo aplico en todos los ámbitos. Ámbito a nivel de marketing que en las empresas que tenemos, ámbito a nivel del hotel o finalmente de la empresa de turismo o de los directores inmobiliarios. Auténtico. Yo creo que ahí está la clave y es hoy día, para que esta cuestión registrarte todos. Marketing personalizado. El marketing personalizado es lo que viene, es lo que está y es lo que se viene ocupando de Europa, de Estados Unidos y finalmente nosotros replicamos todo. Así que somos un poco inventores en cosas. Pero tiene que ver con el marketing personalizado. Menos filtro, personas más auténticas, Sí. errores, incluso a propósito en alguna, porque se nota la humanización, Sí. incluso cuando te equivocas. Recibí un mensaje que dice así, me lo comenta un colega médico, trabaja en una clínica grande y me dice, doctor, los doctores de verdad buenos no estamos haciendo videos en TikTok. Sí, Textual. eso es verdad. Y bueno, yo le di una respuesta bien de ad hoc, de colega a colega. Sin embargo, ¿qué tú piensas de eso? Sí, ¿Cómo tú sí. como usuario, cómo te sentirías tú
a la hora de atenderte? ¿Qué eliges tú? Bueno, acuérdate que cuando nosotros nos conocimos, finalmente trabajamos un poco en asesoría, ¿cierto? Y yo veía lo profesional que tú eras, que había también un estigma en función, digamos, de que Chile era un país un poquito clasista, el tema del extranjero, que también es una realidad, pues no hay que tener miedo de decir eso, finalmente. Claro. Siempre el juicio de eso debe ser un canal y una oportunidad para pocos. La aquí se ve mucha oportunidad de pocos. Y en ese contexto, ¿qué significa? Donde si tú haces las cosas bien y mantienes tu equilibrio, tu autenticidad, tu producto, servicio, organización, quizás le llegar hoy acá. Como quizás una persona que está haciendo un podcast mostrándole algo a alguien. Lo que tú estás diciendo no solamente pasa con los doctores, ¿ah? Sino pasa también con los grandes empresarios, pasa con personas que finalmente han tenido una vida totalmente exitosa, no tiene que ver con el dinero, sino con su desarrollo profesional y que nunca han querido salir a exponerse porque sienten que eso no se va a escalar de todas maneras, de todas maneras. Pero mira, hay una cosa importante acá. Yo te diría que el caso 10 a 10 es con los médicos. Los médicos tienen algo, los doctores, yo lo digo muchas veces, los médicos como tal tienen algo que no tienen los empresarios como tal, que es la perfección. No pueden equivocarse, pues. A pesar que existe error humano. Pero fíjate con algo. El margen de error sobre una acción médica, sobre una persona, es prácticamente mínima en función de una empresa como tal, que tiene muchos márgenes de error. En cambio, ¿por qué te digo esto? Cuando un doctor sale a hablar en base a su experiencia, a sus motivaciones, y efectivamente cruzando esto en base a un servicio o a un producto de superación, en el caso tuyo con tu empresa, siempre me confundo, hasta con Revidamed, en ese contexto tú encontraste algo, tú tenías tu empresa, pero siempre estuviste abajo de la empresa. Míralo como tal. Siempre quisiste estar como no, sabes que focalicemos esta empresa, Claro. que sea la protagonista, pero en base a esto tú hiciste, tomaste un ascensor acá, generaste un cambio donde tu imagen personal sobresalió sobre la empresa. Y eso, a la vez, la gente confía mucho más que poner un logo sobre una persona hoy día. Ese es el marketing personalizado, el cual hoy día cualquier persona que sale a hablar sobre algo, sin fanfarronear, sin hablar del Porsche, sin hablar del Ferrari, o lo que queráis, sino hablar de cosas claras que a la gente le interesa y que tú lo hiciste muy bien. Uno siempre ve el éxito de la gente y esa weá así. Uno siempre ve que se viste bien, que habla bien, pero tú no cachai que yo decía, no sé, pues, hácelo. O no sé, pues, te confundí el servicio para el cubierto para el servicio, y ya no sé cómo se dice. Pero, claro, yo tuve que aprender, pues tuve que mejorar, tuve que trabajar mi imagen como tal, y cuando lo hice, claramente eso y generó mayores dividendos mucho más, y me ahorró un camino de explicaciones hacia mi consumidor, así. Entonces hoy día la gente llega, no tengo que dar explicaciones de nada, y se le hace su asesoría antiguamente, y ya hoy día abrimos negocio. En el caso del médico, yo creo que la perfección logra generar mucho más conectividad, obviamente con personas bien asesoradas quizás como tú. En el fondo que tú eres médico, tú sabes cómo llegar al cliente con la personalización que uno tiene como médico como tal, para poder llevar a las redes sociales y eso genera mucho más dividendos, de todas maneras. Y que es poca vida. Apartate un poco del tema ya económico y adentrándonos ya en una concientización de los profesionales de salud que quieran de alguna manera aprender cómo exponerse en redes sociales. Primero quiero partir con la importancia de eso, ya, porque yo creo que necesitamos más voces. La comunidad, tanto en Chile como en el mundo, necesita más autoridad, más voces con autoridad que hablen. O sea, volviendo un poco al tema del comentario que me hizo el colega, yo creo al contrario, que el médico bueno, el profesional de la salud, sea cual sea el profesional de cualquiera que sea del rubro, debe en algún momento, en contexto del 2025 y más adelante, necesitamos tener una voz de autoridad en la comunidad, porque ya lo he dicho ya también en otros videos, en otros podcasts, si no lo haces tú, lo haces Sí. otra persona con menos autoridad, con menos preparación, con menos formación y la gente le cree. ¿Y sabes lo que pasa ahí? Complementando un poco lo que estás diciendo tú, eso refuerza también a la persona que no quiere salir por redes sociales, porque muchas veces las personas no quieren salir por dos factores. El factor uno, no sale por vergüenza, por un tema de pero cómo lo digo, pero cómo me veo, y finalmente la gente te ve muy bien. Y a la vez, tú ves lo malo que hace la gente, el cual tú no quieres sumarte a esa red de buenos fanfarrones. ¿Me explico? Totalmente. Entonces, aquí hay dos temas. Uno, quédate donde estáis, en función del silencio, porque el mercado evoluciona. La innovación de todos los mercados está. O sea, esto es lo mismo que la tecnología.
Ya hoy día ya se está viendo en el caso de los médicos que hay gente que ni siquiera va al médico. Se mete a internet, Totalmente. genera sus preguntas y respuestas frente a algo. Ya hay gente, yo en Rapa Nui, mire, los chicos cuando tienen, por ejemplo, médicos en el computador. Y lo que me si le duele la rodilla, no, es que el médico me hace hacer ciertas cosas, como digo, pero ¿cómo llegamos a eso? Bueno, lo que te estoy tratando de decir de que el mercado evoluciona. La gente debe evolucionar. Tiene que evolucionar. Y los médicos hoy día encuentro que son como ¿hay cachado? Estos como los contadores antiguos que se ponían las cuestiones aquí, como los lentes que están con la calculadora todo el día. Son con casi cavernícolas Pero que se en claro, ese aspecto, claro. Y teniendo los recursos, teniendo los medios, teniendo además la gente que atiende el médico. Porque ¿cuántos clientes has atendido tú a la fecha? Dame un número cualquiera. Yo atiendo, imagínate, 300 pacientes al Ya. mes. Piensa eso, 300 multiplícalo por los años de servicio, se ya tiene más de 3.000 personas fácil. 3.000 experiencias, 3.000 horas, ya, 3.000 horas aplicadas. Tenéis experiencia, po, y eso es lo que la gente busca y quiere, y no solamente en la parte de los médicos, sino en todas las áreas como tal. Y yo creo que los médicos, como nacen de una sociedad que miramos a los médicos también médicos, o sea, Claro. o sea, médicos, ¿que está ahí? Claramente también se generan ciertas como ralentizaciones emocionales de los médicos como tal. Pero allí no. Hoy día tenemos a muchas personas, no solamente en el ámbito médico que estamos hablando, personas que están en cualquier rubro y hoy día están generando un verdadero impacto en la sociedad. Sí, Están dando Ya, perlas bueno. necesarias. ya me acordé de lo que te iba a decir. Oye, esto es súper importante en algo, mira. Eh, las redes sociales creo que están en un viejo de poder pasar a un escenario donde la gente fanfarronea versus a una persona que realmente está diciendo las cosas como son, pero gracias al fanfarrón no deja que esta persona pueda avanzar. Muy bien. ¿Ah? Buen punto. Esto es algo donde yo he podido, y no solamente el tema de estas personas que salen hablando quizás del amigo, el reloj caro, o como que lleváis todo a los materiales, o lleváis todo al éxito, pero el éxito mal direccionado como tal. ¿Qué es ser exitoso? Exitoso es ser una persona que cumplió sus desarrollos profesionales a nivel cognitivo, no tengo idea, me meto sus cursos, buen sueldo, 4 hijos, una señora, un rica casa, auto, perro, gato, conejo y todo lo que queráis. O alguien feliz. O cómo- Y ahí está un poco la dinámica de qué es lo que yo quiero proyectar en redes sociales como tal. Yo primero trato de pensar, y es lo que yo recomiendo finalmente a los profesionales del área de la salud, que son personas claramente que salvan vida y que por lo demás son personas que realmente, bajo mi punto de vista, se merecen bueno, un abrazo y un beso porque claramente estudian un montón y no paran de estudiar. Claramente uno piensa y dice, ¿sabes que yo realmente, como doctor, qué es lo que busco con redes sociales? Uno quiere más pacientes, quiere construir valor sobre qué. Yo creo que ahí está la gran diferencia. Y hay de todo, ojo, ahí sí, no, disculpa que te haya cortado, pero hay muchos que sí, tienen el fin de buscar pacientes en las redes sociales y tienen técnicas para hacerlo, pero hay otros que no. Hay otros que no les interesa tener más pacientes, hay otros que no les interesa tener, digamos, más clientes, sino que quieren de verdad mostrar y cumplir con un rol social Dejar una señal. totalmente, generar un impacto en su comunidad. Ahora, en base al marketing como tal, precisamente cómo yo hago de que la gente tome valor, porque esa es la idea un poco de las redes sociales, de poder empujar ciertos aspectos, códigos comunicacionales para que la gente se levante y diga, ¿sabéis qué flaco? Este compadre tiene razón y me gustaría seguir aquello. Los médicos más difíciles creo yo. Los médicos tienen hoy día una reputación que han protegido durante yo diría décadas. Totalmente. Y eso es una mochila social que efectivamente tienen que lograr destrabarla como tal. La mochila social del cómo quieren que le vean. eh, y la verdad que ahí me gustaría de alguna manera como indagar qué pensáis tú en eso. Te hago la vuelta a la pregunta tú, porque tú eres médico, po. ¿Que está ahí? Porque uno como médico, es difícil ver a un médico quebrado. Es como una guagua que se llama Roberto, po. ¿Con qué guagua se llama Roberto? Como no tengo idea, po, es peludo, po. Pero yo te pregunto a ti. Eh, Responde esa pregunta, te gustaría entenderlo. Los médicos hemos padecido del ego toda la vida. Yo tengo Sí. colegas que dice, yo tengo un colega que dice, lo que pasa es que si yo me muestro en redes sociales no me van a invitar al congreso anual de cardiología o de neurocirugía de tal año porque no, fíjate al punto que hemos llegado,
¿Cómo se logra concebir que por tú mostrarte en un video en TikTok, en redes sociales, sea categórico de que te puedan, lo puedas ir al Congreso a impartir una charla porque no calificas el cierto estatus? Eso es fuerte. Otros que lo que tú un poco decías sobre el ego o sobre el prestigio, muchos colegas se esconden queriendo hacerlo, se esconden porque piensan que una frase mal dicha, vista por colegas y demás, piensan que se dirigen a otro público. Una frase mal dicha le puede destruir una carrera de 30 años, o 20 años, 15 años, lo que tenga. Y puede ya, esta persona ya no, o sea, no voy a levantar cabeza después de eso. Tenemos un caso muy cercano en base a nivel mediático, donde vivía un cirujano plástico por una persona de la farándula que le dice, no te quedó bien tu cirugía, que fue hace 7 años atrás. Esta persona generó ciertos perjuicios a nivel de mercado, donde la gente empezó a suspenderle sus operaciones. Ese es el nivel de impacto de una mala administración en cómo yo comunico mis cosas. Yo siempre digo algo. Algo que yo no soy dueño de la razón, weón. Pero yo solamente trato de transmitir mi experiencia en esto. No es que yo tenga razón, Pero un invitado, sí, total. pero en ese punto yo siempre digo algo. Si tú logras conseguir, mientras con poco, menos bla bla y más acción en base a tu experiencia, en base a una buena administración. Cuando me refiero a una buena administración, me refiero a personas que hagan lo mismo que tú, que veas que lo hacen bien, el cual tú te puedes asesorar. Y no tiene que ver con pagar, sino tiene que ver cómo yo hago de que me ayude esta persona para poder decir las cosas como corresponde. Y en el caso de los médicos, yo creo que el espacio que tú estás dando como tal es súper interesante porque es contenido de valor. No sé si me explico. Totalmente. Aquí me estáis vendiendo, o sea, finalmente todos nos vendemos de alguna manera, que te corresponde. Yo me estoy vendiendo, tú te estás vendiendo, o sea, todos nos vendemos de alguna manera. Pero este contenido y este espacio, que el cual vean el sexto capítulo ya, ¿no? ¿Pero? Este es el sexto capítulo. Exacto, capítulo. ¿Cachai? No, ya, güey. En ese punto me dijiste que era el sexto capítulo, ¿viste? Eso significa que yo me metí a ver los capítulos. Me dediqué a entender un poco esto. Yo creo que ese contenido de valor mueve barreras, mueve montañas, hace cambios. Y yo considero del cual si tú generas y sigues insistiendo con tu camino que comenzaste hace un año conforme a crisis, porque también hay que decirlo cuando uno empieza a generar más ideas, más movimientos, porque estás en crisis, po. Cuando tú lográis salir de la crisis con espíritu de supervivencia, eso hace que generéis mayor rentabilidad con menos inversión. Ya eso quiero apuntar yo. Cuando tú generáis inspiración, evolución, información auténtica, aclarando el cual tú quieres llegar a cierto punto, en el caso tuyo, que tú quieres generar una cierta nivel de opinión de algo, creo que eso llama mucho más la atención a una persona que se acerca a preguntarte a ti cómo lo hiciste, cómo lo puedo hacer para poder yo estar como tú. Y mejor como tú, qué mejor, eso. Y yo creo que ahí entra un punto donde sí o sí los médicos se están perdiendo. O sea, yo tengo muchos amigos que tienen, son médicos, ni siquiera amigos, contacto o conocidos del cual yo me muevo con los medios, donde siempre fanfarronean o les gusta ver a la persona y como que son envidiosos. Como que no, sal y anda, pero no tienen este espacio que tú estás dando para poder sentarse y que tú los puedes como hasta asesorar. Claro. Y aquí tengo un tema, ya comenzaste a dar las perlas. Quiero dirigirme a esos amigos también que tú y yo tenemos, y a muchos de los que nos están viendo, que quieren exponerse. Yo, dicho esto, respeto de forma muy contundente a aquel colega, persona, cualquier rubro que sea, que decida no exponerse, no dejar un legado, no educar y se mantiene en su estatus porque está ayudando a un grupo de pacientes, de personas. Y bien, lo respeto. Dicho esto, quiero hablarle ahora a las personas que queriendo hacerlo no tienen las habilidades tal vez técnicas o no saben cómo iniciar en este mundo de las redes sociales. Es un hecho de que hay muchos colegas que sí lo quieren hacer, pero quieren entender cómo organizan una estrategia, cómo pueden comenzar en este mundo de las redes sociales. Y ahí va una pregunta porque creo que tú trazaste ese camino y tú hiciste una marca personal. Sí. Es necesario que el médico hoy día, el que desea hacerlo, pueda y quiera tener una marca personal para impactar a muchas más personas y para desempeñar este rol social, ayudar. ¿Cómo ese médico, cuáles serían sus primeros pasos? Sí, ¿Qué píldoras tú le darías? A ver, yo si fuese un médico, y imagínate que mi camino no empecé en médico. Yo me asesoré. A ver, acá hace un poco el contexto de nosotros tenemos un amigo en común que es Felipe Ñacupil, donde Felipe es una persona que bastante, bajo mi punto de vista,
súper inteligente. Un abrazo a Felipe y a todo su equipo, que iba a hablar un poco más rato sobre él también. Felipe para mí ha sido un mentor dentro de lo que implica a mi camino a nivel de imagen personal. Yo me acuerdo que siempre me decía, Nacho, tú debes que hablar. Mira, no hay nada más, habla. Habla y vaya a ver que solo va a empezar que la gente comience a llegar, etcétera. El cual yo me asesoré en base a una persona que no tenía que ver con siendo empresario en su minuto, era una persona, un amigo, que me conocía muy bien, el cual me dijo, tienes que hablar. Y en este caso, Felipe, nosotros formamos una empresa, ¿ya? Que me invitaron, de hecho. Felipe tenía un socio, que era cara de leche, que es Juan Carlos Ortiz, que también es una persona que bien, bien como connotada a nivel mediático, a nivel influencer. Con Felipe, ellos hicieron una sociedad que se llama Viral. Esta sociedad como tal mira, y aquí trae un poco el tema. Era una sociedad con un influencer importante como cara de leche, como una persona metódica, ingeniera, correcto, pulcro que era el Felipe, pero no vendían ni hueá. Entonces, no sabían vender su producto. Y yo tenía todo lo contrario de los chicos. No soy conocido, no soy ordenado, soy poco estructurado, soy muy disperso, sin perjuicio que olfatear un negocio como tal y digo, vamos a vender tu producto y comencé a vender este producto. Y este producto lo llamamos Viral y me invitaron acá y comenzamos a generar oportunidades de un montón de personas también que necesitaban ese cambio como tal. Y tú llegaste de alguna manera también en algún minuto con Claro, como tal. ¿Ah? Pero, para responder un poco tu producto redondearla, yo creo que si no hubiese sido gracias a Felipe, que me asesoró en base a la amistad como tal, no hubiera llegado hasta donde hoy día yo estoy. Y te lo digo sinceramente, ¿eh? Sinceramente porque claramente las redes sociales son tan poderosas, tienen tanto impacto a nivel mediático, que gracias a eso hoy día tengo un hotel en Rapa Nui. ¿Dónde me iba a imaginar que iba a llegar a Rapa Nui? Teniendo más de 300 asesorías en un semestre, estando aquí en la oficina, lo que tú queráis, teniendo todo, de donde dije, ve, llegó esta oportunidad de negocio donde ni siquiera te imaginé y llegó. Y todo fue gracias a una conversación con una persona, el cual te dice, flaco, mira, lo que dice tu mente es lo que tenés que hacer, no lo que dice la gente. O sea, empuja la mente y no empujes a la gente. La gente hoy día es un ente el cual te afecta. Estar en una cena, estar sentado conversando con tu amigo, escuchando lo que dice, oye, no, pero qué roto, pero mira cómo habla, pero mira esto otro, y uno se mete esas cosas en la cabeza y dice, no, oye, mira, no salgo a hablar en redes sociales. Y yo creo que a los médicos les pasa eso, Falcon. ¿Cachai? Yo te hice una pregunta hace un rato atrás, ¿has visto un médico quebrado? Aquí en Chile, pero si todo un médico, nunca vi, yo, nunca he visto un médico, o sea, los hay, están escondidos fácil, pero no quería decir eso mucho, pero los medios. por mi asesoría, pues, finalmente, ¿cachai? Pero claramente, sí o sí hay, pues. Y puta que sufren, porque tienen una mochila social. Y yo creo que ahí entra un poco el punto donde yo dije, mira, ¿sabes qué? Veo tanto charlatán, veo tanto cabros chicos que vende humo, veo tanto compadre que, puta, habla de la empresa, de cómo fabricar cosas, y empezáis a investigar y no tienen empleado, pues, weón. Empezáis a entender de que el mundo se convierte más desechable, algún que habla más bonito, la persona que habla más lindo, o el que se viste mejor, pero no el que contribuye, po. Entonces por eso me enamoré de este espacio del café con tu médico. No me enamoré de ti, igual, pero sí me enamoré de lo que es el café con tu doctora. Que donde uno realmente encuentra un lugar el cual puede, yo en mi caso, protestar. No tiene que ver con un tema de político, no, pero en un caso yo estoy en un sentido de protesta aquí en este lado donde yo creo que se escuche de que la gente hoy día está mal orientado en cómo detectar lo que realmente te da el valor, que es lo que te da el negocio, o dónde está el fanfarrón o el charlatán que realmente te da el negocio de pasada. Que son dos cosas distintas. Yo me baso en el lado lindo más que en el lado rico. ¿Me cacháis? Por eso está la diferencia entre lo que es rico y ser millonario. Hay otro tema que ahí podríamos conversar, pero claramente entráis a qué lado queréis estar apuntar tú. ¿Queréis el silencio? Perfecto, pues no hay problema, pero también puedes hablar. Tú podías hoy día mandar a la punta del cerro literalmente a una persona, pero sin decirle ningún grabado, sin retarte, sin retarlo, finalmente educadamente. Es un sentido de comunicación. Las redes sociales es eso. Cómo yo hablo lo menos posible para poder impactar de mayor manera a un público objetivo al cual yo quiero apuntar. Y yo, cuando decidí salir a hablar en las redes sociales, efectivamente dije, mira, yo apunto el 1%. No quiero más. El 1% que a mí me escribe diariamente, oye, gracias por tus consejos,
muchas gracias por darme este contacto, gracias por darte el tiempo. Bueno, tú eres clave de la asesoría que tuvimos nosotros, donde dijo, me miro con ojo. Creo yo, porque jamás te dijo, oye, flaco, ¿sabes qué? Nosotros estamos 3 horas conversando. 2 horas conversando. Eso es lo que realmente marca la diferencia en un contenido de valor como tal. Y si quizás yo hubiera sido una persona que no hubiera sido lo más competente con tus inquietudes, finalmente digno con tu tiempo, claramente no hubiera estado conversando con los cuales. ¿Qué errores debe evitar un médico a la hora de emprender o a la hora de comenzar, digamos, un proyecto que implique exponerse en redes sociales? No hables de ti, nunca. Deja que la gente hable de ti. Acá, deja que la gente hable de ti y habla de las experiencias. Eso es lo que marca la diferencia frente a una persona auténtica en las redes sociales. Yo no vengo a hablar de mí, yo vengo a hablar de mi experiencia y deja que la gente hable de ti. Muy bien. Cuando encontráis eso, match. Muy bien, muy bien. Yo creo que has dado un clavo muy importante. ¿Qué otro error tú crees o consejo le podríamos dar a un médico? ¿Qué pasos debe dar? Ya me dijiste que se debe asesorar, debe enfocarse cuál es su rol. Hablemos un poco sobre el público objetivo, porque bien habías dicho el 1%, el que le quiere hablar a todos, no le habla a nadie. ¿Cuál es el objetivo que debe enfocar esa persona de acuerdo a su especialidad o de acuerdo a su rol para poder exponerse y poder dar un consejo? Si tú quieres vender una taza de café, claramente vas a poder vender una taza de café al mirarlo, algo tangible. Vas a vender un producto. Yo te vendo una taza de café con ciertas características, cierto color, cierto peso, ciertas virtudes en función de tu producto. Esto es lo que no tienes que hacer en redes sociales justamente. Lo que tú tienes que hablar en redes sociales es el contenido de esta taza de café. En función de los beneficios, de las experiencias y del servicio que te da precisamente esta taza de café como tal. Te pongo este ejemplo porque así, como hablamos de una taza de café, hablamos también de los médicos. No hablemos de dónde está tu oficina, no hablemos de dónde están tus certificados, tus títulos. Habla en función del camino que tú has tomado para poder desarrollar ciertas credibilidad en función de tu público objetivo que quieres montar. Si quieres hablar de belleza, claro, pues lo más probable es que haya hablar de belleza de las operaciones que tú hiciste con tu, no sé, con tu clínica de estética o lo que tú queráis, pero habla mejor del resultado de la persona que dejaste bella. ¿Me explico? Totalmente. Cuando tenemos declaraciones y no tiene que ver precisamente con la persona que hable, sino con experiencias, eso vale por 10. En todo aspecto, yo creo que es súper simple manejar redes sociales cuando uno logra entenderlas. Mira, las redes sociales, y eso es peor, las redes sociales no hay que entenderlas, hay que quererlas. Y ese es el primer paso de entender de que primero tenés que aceptarte. Las redes sociales es entender tú mismo. Si no te gustas tú, ¿por qué otra persona no debe querer? Y la verdad que cuando yo te digo, esto es un producto, yo te voy a vender una taza que vale 900 pesos, da lo mismo, es no entender las redes sociales. Porque realmente me estoy fijando una unidad de adentro hacia afuera. No me estoy preocupando de la persona al cual quiero apuntar. Pero si yo hago un verso de que en esta taza caben más de 500 productos adentro, pero ¿cómo? Claro, café, jugo, té, bla, 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 y todo lo que queráis, wow, claro, conectó, pues, finalmente, hablo algo distinto. Eso es una mirada distinta de cómo yo vendo esto. Y eso finalmente hace de que apuntes a un público objetivo del cual no vas a estar vendiendo tu producto, pero vas a estar vendiendo el servicio de tu producto. Yo creo que otra de las claves importantes a considerar siempre es el foco que tú le das a tu rol en las redes sociales. Y el foco es ayudar. Siempre. Ayudar. Entonces, el médico debe ayudar a sus pacientes dentro de la consulta y fuera de su consulta. Sí. El empresario debe también ayudar a su público, a su cliente, dentro de sus espacios, de su infraestructura, pero también por fuera. Sí. Por tanto, yo creo que cuando el médico decide, o hablo de médico, pero repito, profesional de la salud o del área que se encuentre, decide dar este paso, enfocarse en los dolores, conocer a su avatar, a su cliente ideal, cuál es su edad, cuál es su rango etario, a quién le voy a hablar, qué dolores tiene, qué frustración tiene esa persona, cuáles son sus alegrías, cómo lo puedo ayudar. Cuando tú conoces a esa persona, yo creo que el mensaje tiende a ser siempre impactante. ¿Cómo ayudo a este cliente o a esta persona que tiene ciertos dolores, que no lo manifiesta, pero yo tengo la oportunidad de generar un impacto en esa persona y ayudarlo a tener una mejor calidad de vida? Hoy la gente, como tú bien decías, no va al médico o casi no va al médico. Quiero decir eso mismo. Mira, yo te tengo una estadística. En Revitamed yo soy obsesivo con los números y las estadísticas. En Revitamed, de 10 personas que van, 7 personas ya consultaron Google. Google. De esas 7 personas que consultaron Google, 4 ya tienen diagnóstico previsto de
inteligencia artificial. Ya consultaron su resonancia, ya consultaron sus cuestiones y van y me dicen, me dijo la IA esto, por tanto, es una realidad, lo hablamos un rato, de que el médico tiene que actualizarse. Ya no estamos en la era cavernícola, estamos en el 2025 donde hay que asumir que el médico tiene que tener un rol más protagónico. Sí. Entonces, quitar un poco los miedos. Yo creo que hay que quitarse un poco los miedos de qué dirán, de que tu público no es otro doctor, no son tus colegas, los colegas te van a criticar, te van a decir, ella, el influencer y todas las cuestiones, pero tu paciente te lo va a agradecer. Y se multiplica porque es. Totalmente. Tú tienes que pensar de que siempre, cuando alguien tiene un problema, siempre te recomiendan a mi médico. Esto no es como el mecánico. Acá es como acá tú recomendás un mecánico y decís, no recomendé un mecánico. En el caso del médico, mira, hay un punto donde yo digo que es una tremenda oportunidad. El médico, la persona que va al médico, no tiene otra opción de decirte la verdad. O sea, parte ya en un proceso de negociación, está ahí con una persona, es totalmente contraproducente de donde una persona va a mentirle al médico. O sea, ¿para qué pagaste un bono, entraste a una consulta si finalmente no le vas a decir la verdad de lo que sentí? Por ende, ese poder de negociación la tenés ganada como médico sí o sí. Por ende, eso te permite entrar de otra manera hacia tu propio consumidor, porque es tu cliente. Y en ese aspecto, cuando tú le dijiste algo súper cierto, cuando tú te das el tiempo con tu cliente, eso vale por 10 o por 20. De por sí, al mediano y largo plazo, va a tener mayor rentabilidad en una persona que está mirando todo el rato la hora como tal. Por eso yo no voy al médico tampoco, weón. Y de verdad, porque literalmente yo tenía muy poca experiencia a nivel como de médico como tal, pero más allá de eso, yo siempre veía a los médicos que tenían, por ejemplo, a mi hijo. Malos médicos, como que compadres serios. Bueno, si el disco el chico rita, weón. Si un niño de 6 años, 7 años, entonces yo decía, mira, qué oportunidad hay para personas que de alguna manera pongan una clínica de la felicidad, weón. Ya sabemos Pachadams o lo que tú quieras, pero claramente buscar instancias donde la gente quiera ser feliz. Atiende con felicidad. ¿Qué propósito más lindo ese? Cuando uno atiende con felicidad, ya bajáis un montón de esquemas a nivel físico de poder sentirte mejor y un sinfín de cosas que yo creo que hoy día Chile, que lo repito en muchas conversaciones con personas, Chile está trastocado, Chile está ofendido, Chile está desconfiado. El país, y que lo digo en distintos tipos de niveles de error que he tenido, se siente, pucha, no sé si decir esta palabra, pero se siente, ¿cómo se dice violado en México? Se siente violado, weón. Se siente mal, vulnerado. Se siente vulnerado, no, se siente violado. Ya. Y eso viene de una década. Hay una estadística internacional. En Estados Unidos se estudió a un grupo de pacientes, de personas, y dijeron la mayoría, donde, no me acuerdo el número exacto ahora, pero la mayoría de los ciudadanos estadounidenses prefieren acudir a un médico que conocen a otro que no conocen. Hoy día la persona de calle, la persona normal, prefiere conocer a su doctor. Ya. ¿Cuáles son sus gustos? ¿A dónde viaja? ¿Cuál es su familia? ¿A qué se dedica esa persona detrás del delantal blanco? Y te hago una pregunta a ti en lo personal, entendiendo un poco el contexto chileno. ¿Qué prefieres tú en lo personal? Y es una pregunta totalmente libre, y no te sientas comprometido con el preámbulo que te di. ¿Qué prefieres tú? ¿Un médico que de alguna manera ya tú lo conoces, cómo se expresa, cómo habla, qué conocimientos tiene, porque has visto muchos videos en redes sociales, o prefieres que cita en la clínica tal a tal hora y no sabes qué médico te va a atender, solamente el nombre? Tengo dos respuestas. A ver, la respuesta personal, me dijiste personal. Muy bien. Sí. Puta, lo que diga mi señora. Me consta. Lo que diga mi señora. Ella era experta en eso. Sin perjuicio a que si yo no estuviera casado o tuviera mi experiencia hoy día, efectivamente voy al que más esté expuesto en redes sociales. Porque no tenés derecho a equivocarte bajo mi punto de vista. Porque estáis dando todo o nada. Eso es el riesgo de las redes sociales. Cuando tú te expones frente a un escenario el cual hablas de conocimiento, de experiencia, ¿verdad? De tu vida, de tus lujos, de tus gustos, de tus deseos, realmente te empeñas un mundo donde no tenés derecho al proceso. Y en base a eso, ¿qué significa? Claro, tiene mayores dividendos, lo más probable es que tenga el doble de dividendo. De todas maneras, el doble de dividendo en base a la exposición. Pero tiene 10 veces más el riesgo. Tiene 10 veces más la repercusión de que si falla o no falla. Porque existen los haters, las funas, ¿cachai? Entonces, y por otro lado,
Y por otro lado, yo creo que en base a mi poco tiempo y en base a mi generación, digamos, de oportunidades todo el día que ando haciendo cosas, me trato de meter y rápidamente lo que evito es Google. Tú dijiste hace un rato el tema de Google, lo que evito Google, lo último que tenéis que hacer, porque hoy día Google te responde, yo creo que ahí hay que reforzar eso en términos comunicacionales. Google, si bien sirve para otro tipo de cosas, para poder buscar temas de, no sé, de tareas, direcciones, negocios, pero no para saber tu enfermedad, ¿vale? Sin perjuicio a que las redes sociales, como la humanización que uno hace, sí tienen más poder que Google hoy día. Por esa razón, y es un dato súper importante, por esa razón, hoy día Google ha perdido protagonismo en función de lo que es Meta, de lo que son, ya sea Instagram, TikTok, que TikTok también antes, hace un año lo mirábamos como, no, si TikTok es para cabros chicos, no, si TikTok es para público más y no más. No, señor. Hoy día nosotros estamos en más de 50 marcas que están metidas en TikTok, marcas pro, donde efectivamente tienen un público bastante denso, bastante fuerte. Entonces yo me baso en lo que es el conocimiento de imagen. No olvido los rostros y por supuesto, si veo que el médico se expone de una manera, es porque realmente, no digo que sea bueno, ojo con eso, pero sí digo, ya, pues, por lo menos ahí tiene una brecha de confianza, que es lo que hablamos ahora. La familiaridad. Pero el hombre no A mí me ha cambiado la vida las redes sociales. Me ha cambiado la vida. El paciente que me llega a mí ya me ha visto, ya me vio en redes sociales, doctor, yo vi su video, me hace más fácil la pega. Porque dice, ah, sí, eso usted lo explicó aquí en la evidencia. Totalmente. Entonces hay una familiaridad que yo lo que es una responsabilidad grande, porque lo que yo le diga, el paciente lo hace. Por lo tanto, es una responsabilidad que los médicos igual tenemos que asumir. Y otro de los miedos, ya voy a cambiar rápidamente para ir concluyendo esta parte, uno de los miedos más grandes que tienen los colegas que han estado cerca de mí, yo le tengo pánico, me han dicho algunos, le tengo pánico al hate. ¿Cómo responderías tú al hate? Yo creo que todos hemos sufrido eso, de todas maneras. Mira, ¿sabéis lo que pasa? Creo yo que soy uno de los pocos, creo, que lo tiene. Es que te prometo. Pero es que es casi imposible, ¿no? No, o sea, no, yo digo no tengo, pero si te diré, debo tener uno a la semana. Es que mi contenido tiene que ver Bueno, sí. como, no sé, pues si finalmente soy empresario, cosa que me googleé, búscame, entiendo lo que hago, no sé, pues, sí. ¿Que está ahí? Sin perjuicio de eso, donde yo trabajo en la agencia de marketing, amamos los hate. Los amamos, weón. ¿Y por qué los amamos? Porque te implican la interacción en las redes sociales. No, el hate es tu ¿Cachai? cliente más fiel. El Claro. hate ve tu video Y- 2, 3 veces, lo comenta, lo comparte. Escribe lo que quieras Total. y te respondo, sí, de toda la razón. Mira, la mejor respuesta a un hater está equivocado. ¿Por qué te ponen 10 respuestas? Totalmente. Y eso lo venimos por 10, por 10, por 10, por 10. Entonces, hay que reírse de esto. Ahora, sumamente importante. Cuando tú haces la cosa de manera correcta, cuando tú generas un contenido de valor, claramente el hate te va a tirar cualquier pesadez sin ningún contenido detrás. Por ende, tu público objetivo va a leer esa cuestión que no hace caso. Sin perjuicio a que si tú te mandáis un condoro, generáis un problema, efectivamente, te pasaste con el bisturí 10 centímetros, no sé qué está, pero más allá de eso, 10 centímetros, igual, harto en todo caso. Como un centímetro. En este caso, ¿qué es lo que ocurre? Efectivamente, ahí te pueden funar. Y eso es delicado. Por eso, las redes sociales hay que mirarlas de una mirada, yo te diría como casi cuando manejes no bebas, es casi como esto. Si realmente tenés redes sociales y sentís que eres un buen profesional, tenés que tomarlo con un camino de sabiduría y eso te va a llevar al éxito al corto plazo. Para ir concluyendo y cerrando esta parte, el médico o la persona que quiera lanzarse en redes sociales tiene dos caminos. O es el todólogo, como la mayoría de los emprendedores, utilizo nuevamente el Sí. término que no te gusta, que es el todólogo, lo hace todo. El médico es el que se graba, es el que edita. Yo pasé por eso, por si acaso. Pero llega un momento que tú necesitas ayuda externa, enfocarte en estudiar, enfocarte en hacer lo que mejor tú sabes hacer, que es sanar, curar, enseñar, educar al respecto. Ahora, ¿cómo tú ves esa parte? Yo creo que es una transición natural, Sí. pero llega un momento que el profesional, si puede, tiene que tener una ventaja de que otras personas que saben mejor que tú, Sí, hay un punto ahí donde yo siempre digo, mira, tú eres experto en qué decir. Siempre. Porque claramente es tu área. Como eres expertise, tú sabes manejar todo de ahí, de todo tipo. Pero quizás tienes que ser apoyado en cómo decirlo. ¿Cachai? Que es distinto. Claro. ¿Qué decir con el cómo decirlo? Plan con él. No, por lo general,
no es algo que vaya de la mano. Yo puedo vender hoy día una taza de Visito, con el tema de la taza de café, vendiéndolo y nada, en el fondo mostrando sus características de producto, pero como también puedo venderlo de la manera donde hoy día esta taza de café se la hago navegar por 12 países en una imagen. O cómo yo llevo esto ¿cómo te puedo explicar? No, yo te redoblo eso. Yo digo, yo creo que el decir es el 20%, el cómo lo dices es el 80%. Y eso a veces uno no se da cuenta. Yo, gracias, bueno, ahora tenemos un equipo que nos está ayudando y nos están corrigiendo, nos dice, oye, muéstrate así, arréglate esto, Sí. dilo de esta manera, proyectate. Y yo, la ayuda que tuve con Felipe, contigo, con Viralí fue extraordinaria porque Bueno, nosotros nos profesionalizamos en cómo decirlo. Y en base a eso nosotros estamos con cuentas grandes, Red Bull, no sé, Tempo, Unimar, no tengo idea. Con varias marcas grandes y con marcas chiquititas. Y el sentido de nuestro objetivo es humaniza tu contenido de una manera lúdica, obviamente siempre manteniendo el seniority, que es lo que tú hablas finalmente sobre cómo me veo, no me quiero ridiculizar, quiero que la gente me mire no como el payaso de la cuestión, sino como alguien que construye valor. Y eso genera algo que se llama contenido de valor. El contenido de valor no solamente es subjetivo, el contenido de valor lo va a definir netamente, yo siempre digo las ventas. Así de simple. Más, no, o sea, podéis tener un tremendo equipo cinematográfico, podéis vestirte con la ropa que queráis, podéis hablar muy bonito, podéis hacer todo lo que queráis, pero si no tenéis venta, lo demás es música de fondo. Entonces, yo creo que en base a esto mismo, nosotros lo único que hacemos acá, en base a lo que también hicimos de alguna manera contigo, porque tú finalmente que asiste mucho en función de imagen, en cómo, pero tú siempre tuviste claro lo que querías, y eso también es importante decirlo. Aquí no fue cuando tú ibas a estar como, oh, tú tenías claro lo que querías, tú tenías claro tu servicio, y eso es súper importante. Cuando tú tienes una ruta clara, en función netamente de la parte más como comercial, todo lo demás es como la armadura que tú necesitáis para ir como generando esto. Y para eso yo siempre recomiendo pastelero sus pasteles. Como dice la tía Yernita Felipe de Niñas Cookie. Pastelero sus pasteles. y te cambia la vida, es totalmente un alivio enorme. Descansáis. ¿Tienes un regalo para nosotros? Dígase a los médicos, personas de la salud, digamos, que vean este podcast. ¿Tienen algún tipo de código, Sí, de descuento, algo para bailar? Mira, vamos, es que yo creo que más allá de hacer una promoción, yo creo que lo vamos a hacer más entretenido todavía. Yo creo que todas las personas que de alguna manera lleguen con café con tu doctor, ¿cierto? Que lleguen por ti en base a un trabajo colaborativo, el cual se puedan hacer asesorados en cómo pueden ellos proyectar su imagen en función de, ya sea mediante sus contenidos de valor, sus productos, sus servicios, que logren conectar ya sea con nuestro servicio de baile allí detrás, vamos a aplicar un descuento en relación a un 20% de nuestros servicios actualmente. Excelente. ¿Ya? Que esto se replique durante el mes de agosto y septiembre. ¿Ya? Las personas que lleguen por Café con tu Doctor claramente tengan ese beneficio y les vamos a agregar también, en conjunto contigo, el apoyo de una hora de asesoría, en este caso para poder darle esos tips de... Una hoja de ruta con el paso Sí. A, B, C. Sí, yo creo que eso es Muy lo bien. que yo participo personalmente con eso. Te doy las gracias, Ignacio, por esa invitación. También a todos los que nos están viendo pueden acceder durante los meses de agosto, septiembre a este descuento y a esta asesoría adicional que nos está brindando Ignacio Ruiz acá en su oficina. ¿Cómo lo pueden hacer? ¿Escriben algún correo en específico? ¿Pueden visitar la página web? ¿O a través de No, yo creo que lo más fácil a través de Café con tu Doctor. Yo creo que es mucho mejor, pueden escribirme a mí, pero yo creo que es mucho más entretenido porque hacemos más inclusivo esto. ¿Cachai? Estamos los tres partes conectados. Me parece muy bien. Así que para todos los interesados pueden dejar un mensaje directo en nuestra cuenta de Instagram @café con tu doctor, en la cuenta de Virally o en la cuenta también de Ignacio Ruiz. Ahí solicitando el descuento especial por haber visto este capítulo de Café con tu doctor. Ignacio, muchas gracias por el tiempo que tú nos has dado. Siempre, como te digo, me encanta venir acá. He venido en momentos muy malos y momentos muy buenos. Te doy las gracias por la cobertura que tu equipo nos ha dado acá en tu oficina, en tu espacio. Y bueno, quisiera también que le dieran unas palabras finales también a nuestra audiencia que yo creo que se han conectado acá.
A todos aquellos que han estado hasta este minuto, por favor, les pido que se suscriban si quieren seguir recibiendo contenido de este tipo y recuerden activar las notificaciones para que no se pierdan de un capítulo de este podcast. Recuerden que siempre vamos a traer invitados que son médicos, especialistas, pero también otros que sean de interés para nuestra audiencia. Ignacio. Bueno, yo siempre digo que lento es el mejor camino para llegar más rápido al punto donde tú quieres llegar. ¿Ah? Yo creo que las redes sociales es eso. Hay que ser paciente. Hoy día está inscrito, está dicho, donde una persona que quiere participar hoy día en redes sociales y poder contribuir a algo, te demoráis 6 meses. Tenéis que pensar eso. En 6 meses ya podéis generar una personalidad, podéis generar ciertos patrones que la gente se identifique contigo. Creo yo que entrar al mundo del marketing es lo que viene. Si queréis finalmente mantenerte en el pasado, ya el diario no está, el Mercurio ya no sale en la semana, por si acaso, físicamente, si no está saliendo todo digital es por algo. Y en base a eso mismo, no inventamos nada, al contrario, es como invitar a la gente, invito a las personas a que se atrevan y que generen cambios a nivel social, a nivel profesional y que obviamente eso tenga por concepto siempre ayudar a las personas. Ley del principio de la reciprocidad. Yo ayudo y eso se va a volver siempre por 2, por 3 o por 4. Y eso ocurre. Y eso ocurre en los negocios. Eso también ocurre en el momento donde tú desde tu escritorio puedes decir cosas del cual nunca pierdas el sentido de la importancia de la comunicación. Nunca pierdas el sentido de que tú, por decir algo, una persona se puede suicidar. Nunca pierdas el sentido común de decir algo, una persona se puede separar. Una persona puede renunciar. Uno nunca sabe el poder de la comunicación de lo que uno da frente a las cámaras. Por eso hay que ser responsable y si tú eres una de las personas que realmente siente que le puede dar un valor a una otra persona, claramente este es el camino y para eso vamos a estar esperándote con esta promoción en julio y agosto. No, agosto y septiembre. Muy bien. Muchas gracias, Ignacio, Gracias a por tu usted. espacio. Así que Vale. de esta manera le estamos poniendo fin a este capítulo de Café con tu Doctor. Espero que haya sido de su agrado. Si te interesó, comparte esta información con esa persona que lo necesita. Y como siempre digo, prepara tu café porque se vienen cosas súper interesantes. Nos vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias, Ignacio. Gracias, Doc.